Querido Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, gracias por traernos aquí, gracias por poner el deseo en el corazón de Marisol de propiciar este lugar para que podamos hacer este curso, este taller de homilética. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones. Te queremos pedir, Padre, que Él nos pueda instruir y enseñar, que tú nos dirijas, que todo pensamiento, palabra, gesto, acción que tengamos en esta noche y en este proceso sea guiado por tu Santo Espíritu. Señor, gracias también por la compañía de tus ángeles, que ellos nos ayuden también, y te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para arrancar vamos a tener que definir dos cositas. Una tiene un nombre raro y la otra más raro. ¿Right? Las dos son con H. Una es homilética y la otra es hermenéutica. La homilética es el arte de predicar. Eso es lo que es la homilética. Algunos autores desarrollan la homilética como la disciplina que marca los parámetros, que plantea los procesos para la predicación. La hermenéutica es la disciplina que estudia y desarrolla la correcta interpretación de un texto bíblico. Así que estas van a ser nuestras bases. No podremos jamás hablar de homilética sin tocar hermenéutica. Porque nosotros cuando hablamos de homilética hablamos de predicar. ¿Y qué vamos a predicar? La palabra. Entonces, para predicar la palabra tenemos que interpretarla. Y no es lo mismo interpretar sin conocer las reglas hermenéuticas que interpretar conociéndola. Por ejemplo, hay un texto que se encuentra en Jueces 5:20. Vení, Pablo, pasa acá adelante, hay lugar. Adelante, adelante. Ahí le pedimos un pedacito, un poquitito de espacio a Tere y vos te adelantás. Jueces 5:20. Vamos a ver qué dice ahí. A ver quién tiene Jueces 5:20. Bienvenido, Pablo. 5:20. 5:20. ¿Qué dice ahí Salomón? Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Muy bien, Císara era un rey malvado que buscaba la destrucción del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel, comandado por Débora, profetisa, Barak, uno de los jefes de Israel, vencieron a Císara con la ayuda de Dios. Ahora la palabra de Dios nos dice en Jueces 5:20, desde el cielo pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos a preguntarnos una cosa. El libro de Jueces es un libro histórico, profético, poético, epistolar. ¿Qué tipo de libro es? Histórico. ¿Es un libro profético? ¿Los libros proféticos qué contienen? Profecía. ¿Y en la profecía qué se utiliza? Símbolos. Entonces uno puede interpretar en los libros proféticos los símbolos. Pero acá estamos en un libro profético o en un libro histórico. Histórico, pero hay una trampita. Hay una trampita. Vamos a leer el mismo capítulo, pero el versículo 1, y 2 y 3. Jueces capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. ¿Lo querés leer, César, por favor? Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo. Ahí nomás. ¿Quién cantó? Débora. ¿Y qué es Débora? Profetiza. Lo encontramos en el capítulo 4, versículo 1 al 6. Así que el canto que se encuentra dentro del contexto literario de Jueces es un cántico dado por una profeta del Señor. Así que ese cántico es profético. Puede contener simbología o no. Y en la simbología profética, ¿a quién representan los ángeles? Según Apocalipsis 1:20. ¿A quién representan las estrellas? Según Apocalipsis 1:20. A los ángeles, ¿no? Pero uno podría decir, desde el cielo pelearon las estrellas. Dios, para vencer a Císara, le tiró meteoritos. A algunos se le podría ocurrir eso. Yo escuché a un predicador decir que habían caído meteoritos. Pero el predicador el problema que tenía era que no conocía las reglas hermenéuticas. Y no conocía que en este cántico, que estaba dentro del contexto de un libro histórico, había una profetisa de Dios entonando este cántico, y que si lo entendemos dentro del lenguaje profético podemos analizar esa simbología, las estrellas, y en Apocalipsis 1:20 nos dice que las estrellas representan a los ángeles.
Está bueno, pero para eso, ¿qué necesitamos? La hermenéutica. Saber cuáles son las correctas interpretaciones del texto. Hoy no vamos a hablar de las reglas hermenéuticas. Ese viene para una próxima. Pero con este texto solamente y sencillo ejemplo, nos damos cuenta de que la hermenéutica es necesaria y es útil. Cuando hablemos de eso vamos a analizar, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro, donde la Biblia explica en Eclesiastés 9:5 que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Pero en la parábola del rico y Lázaro vemos a uno estando en el cielo y otro estando en el infierno, muriéndose de calor y que le pide una gotita de agua para refrescar su lengua. Entonces vamos a tener que ver hermenéuticamente cómo acomodamos eso. Porque si el cielo y el infierno, hoy por hoy, no son lugares donde se vayan las personas cuando se mueren, porque en la parábola del rico y Lázaro está uno en el cielo, Lázaro, y el rico está en el infierno. Y está Abraham ahí entre medio, que ya se murió hace un montón. ¿Quieren saber por qué? Bueno, venga la próxima. Me enganché. Bueno, vamos entonces ahora a avanzar un poquitito en lo que tiene que ver con la importancia de la predicación. Vayan agarrando un apuntecito de estos y van dejando y van pasando el montoncito para que otros hagan. Pastor, la otra, Sí. el otro fibrón que escribe más. Bueno, este. Lo cargo. Ahí está, buenísimo. Dame el otro, sí te lo cargo. Ok, ahí estamos, gracias Marisol. Entonces, ¿todos tienen apunte? ¿Faltó para alguien? Ah, hola. Ahí. Bienvenido Wilson. Salomón me parece que va a tener que pasar al lado de Pablo. Y entonces Miguelito para allá. Y entonces ahí uno se puede sentar ahí y el otro se sienta al lado de Pablo. ¿A quién le faltó apunte? Muy bien, a nadie. Excelente. No, ahí se sentó un al lado de Pablo y al lado de Salomón. Cuando venga Natalia va a faltar un lugar. No, si hay lugar, pero lo ponemos acá. Así que tranquilo. Lugar hay de sobra. Bienvenido Nico, bienvenido Wilson. Adelante, adelante. Claro, exacto. Ahí empezamos. Hasta la calle. Muy bien, bienvenidos. ¿Todos tienen apunte? ¿Wilson tiene apunte? Sí, ¿Sí? Yo no, vos me sumaste. ¿Vos no tenés apunte? No sé si te conté a vos, Marisol. Pasale uno a Marisol. Muy bien, Nati, ahí viene Nati. Creo que no falta Ramón después. Sería el colmo que Marisol no tenga. No se notó, dice. Acaba de terminar. Sí, se excedió el cupo, Bueno, muy bien. Ahora todos tienen apunte, ¿no? Excelente. Nati, acá está tu apunte. Adelante, venga. Bienvenida. Muy bien. Este es un apunte viejito. Por eso ustedes van a ver que está medio deforme en la fotocopia cuando vayamos avanzando. Pero está buenísimo. Así que no tenía tiempo para pasarlo. Pero si alguno de ustedes siente que el Espíritu Santo lo llama a eso, me avisa. Y estaría buenísimo que lo pase de nuevo. Muy bien. Porque no lo tengo en digital. Vamos a leer la primera cita, que viene después del título Predicando a la Grey. Miren lo que dice. En este mundo materialista, en que el éxito se mide por cuánto tienes, tanto vales, el que un número de personas deciden no ir a trabajar y negociar o recrearse un sábado o un miércoles o cualquier otro día, parece una locura. Y más todavía si lo haces, es ir a sentarte para escuchar a un predicador. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Es interesante. Hoy necesitamos más que nunca la predicación. Vamos a saltarnos hasta donde dice urgencia de la predicación. ¿Lo vieron? 1, 2, 3, 4, 5, sexto párrafo. ¿Dónde está? Urgencia de la predicación. En la primera publicación. Ahí. Urgencia de la predicación. En cierta oportunidad, William Temple caricaturó a los teólogos como, presten atención, hombres de vidas intachables que dan respuestas enteramente ortodoxas a preguntas que nadie se hace. Interesante, ¿no? Nos mató. Oliver Wendell Holmes dijo: hubiera sido pastor si alguno de los pastores que conocí en mi juventud
no hubiera tenido el aspecto de empleados de pompas fúnebres. Nos mató peor todavía, ¿no? Interesante, duro, ¿no? Necesitamos ser pastores que no hablen de la muerte, de la maldad. Ustedes saben que, bueno, los que están escribiendo acá estas citas, hace muchos años que le escribieron. En la época, esos pastores, la gran mayoría, hablaban del infierno, del terror a Dios, de que Dios te castigaba. Entonces, claro, nadie quería escuchar una predicación. Le huían. Y cierto predicador anónimo expresó: cuando descubrí que es el rayo que alumbra y no el trueno, desde entonces resolví tronar menos e irradiar más. Está bueno, ¿no? Hay un texto en Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2 que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Nosotros necesitamos levantarnos y resplandecer. Predicar es resplandecer. Porque cuando predicamos, traemos los pensamientos de Dios para contárselos a las otras personas. Si uno dice, ¿qué es predicar? Bueno, predicar es transmitir los pensamientos de Dios expresados en su palabra. Pero en esto de predicar hay que aprender, porque nadie nace sabiendo. Hay algunos que pueden haber aprendido ya a estar frente a personas. Los docentes tienen esa característica. El docente está frente a un curso todos los días, entonces aprende a dar clases. Pero predicar no es dar clases, pero te ayuda. Y nosotros en la iglesia también nos ayudan. Hay personas que trabajan en cualquier tipo de empresa y toca hacer algo y lo ven pasar a este que capaz está en una máquina todo el día y lo ven pasar y hacer la presentación y dicen, che, ¿este tipo dónde salió? ¿No? ¿Y dónde se capacitó ese? En la iglesia. Le tocaba presentar la plataforma, le tocó dirigir los cantos, le tocó presentar una apertura de un club, le tocó dar una meditación un sábado de tarde en el culto joven. ¿Y eso te capacita o no? Sí. La gran mayoría de las personas del mundo no tiene esa capacitación. La iglesia nos enseña, nos capacita. Y hoy estamos aquí para capacitarnos en la predicación. Un ejemplito cortito que viví yo. Cuando terminé mi carrera, me tocaban las prácticas. Cuando fui a las prácticas, éramos 7 compañeras, había 2 varones. Y bueno, cada uno le dieron su tema y a preparar. Y a mí me fue bien desde el primer día, amén, en todos amén. los grados. Y nosotros con Carlos dijimos, esto es porque desde los 15 que entré a la iglesia, estaba enseñando a los niños, aprendiendo de las hermanas que estaban enseñando, que no todas eran maestras. Claro, la iglesia nos capacita, nos capacita. ¿Llegará algún punto de nuestra vida que no necesitaremos más capacitación? Sí, cuando nos muramos, cuando Cristo venga. Pero hasta ese momento, de la vida, muy bien. No hay momento en que ya estemos tan capacitados que no necesitemos capacitarnos. Si en algún momento ocurre eso, pasa esa idea por nuestra mente, es nuestro orgullo que nos está jugando en contra. Porque el día en que no reconozcamos que no servimos para esto, estamos fritos. Es más, yo nunca serviré para predicar y vos tampoco. Y eso es lo mismo. Porque tendremos que depender de un poder superior. Y si no dependemos de un poder superior, estaremos transmitiendo ideas, transmitiendo conceptos, entreteniendo a la gente, pero no predicando. No estaremos transformando a nadie. Porque donde no hay poder de Dios, no hay transformación. Hay entretenimiento. Y para eso me voy a un show. Es por eso que necesitamos ser predicadores, pero de la palabra, con fervor. Miren cuáles son las cualidades de los predicadores. Número 1, que está bajo la letra A. Tener una experiencia ¿con quién? Con el pastor, con el anciano. No, con Cristo. Tener una experiencia, porque en la predicación uno no transmite solamente conocimiento. ¿Transmite qué? Una experiencia, la relación. Y no puedo transmitir lo que no tengo. Entonces necesito una experiencia con Cristo. El predicador debe cultivar una comunión diaria con Cristo. Devoción personal cada día. Estudio de la Biblia y oración secreta. ¿Qué es la oración secreta? Muy bien, la oración personal. ¿Recuerdan algún texto de la Biblia que hable de ese tipo de oración? Muy bien, Daniel practicaba esa oración 3 veces al día, oraba abriendo las ventanas. Excelente. Muy bien, Mateo 6:6. Cuando nos dice que tenemos que entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está ¿dónde?
En secreto. Y nuestro Padre que ve en secreto, ¿dónde nos recompensa? En público. Entonces, cuando nosotros practicamos la oración secreta, si te toca preparar una meditación, si te toca preparar un sermón, necesitas orar mucho. Y el Señor te recompensará cuando esté ahí adelante. Porque te va a guiar la mente y los pensamientos para decir lo que Él quiere que digas y no lo que vos querés decir. No se puede presentar a Cristo si no se vive con Él. Es imposible. Necesitamos también una vida piadosa, ¿o no? ¿Qué significa esto? Buena conducta en el seno de nuestra familia y la comunidad. Bienvenido, Ramón. Gracias. Imagínense que uno de adelante dice y uno tiene que ser bueno con la esposa, y entonces estamos predicando de Efesios capítulo 5, donde nos habla del amor de la esposa, del marido hacia la esposa, como Cristo ama a la iglesia, y ahí está sentada mi esposa y yo le grito de todo en casa. Y estoy predicando del amor del marido de ella. Imagínate lo que va a pensar mi esposa. Y el chaval te está predicando. Y está diciendo que hay que tratar bien a la esposa, cuando me grita todo el día. Entonces necesitamos tener una vida piadosa. Primero dentro del seno de nuestra familia, después dentro de los afuera también. Buen testimonio de nuestra iglesia donde nos congregamos. Conducta apropiada entre la gente no cristiana. Carácter equilibrado, sobrio, prudente, amable, decoroso. Vamos, no servimos de esto. ¿Quién nos ayuda en esto? El Espíritu Santo. ¿Quién es suficiente para esto? Nadie. Pero cuando nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, del Señor, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y muchas veces nos tendrá que destruir para poder volver a armarnos. Pero así es la vida cristiana. Necesitamos ponernos en su mano. ¿Qué más necesitamos? C. Conocimiento de la Biblia, porque sin eso no podemos predicar. Así que necesitamos conocer y entender las creencias fundamentales de la iglesia. Conocimiento de los grandes temas de la Biblia, por ejemplo, el plan de salvación, el santuario, la profecía de los 2300 años, la mortalidad del alma y otros. Practicar el año bíblico, ahora tenemos una nueva metodología, el reavivado por su palabra. Un capítulo de la Biblia por día, pero para sacarle todo el jugo, ¿no? La devoción personal diaria. No se puede enseñar lo que no se conoce. Necesitamos conocer a Cristo y a su santa palabra. Para predicar necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos entender la Biblia. Y para conocer la Biblia, no hay otra forma que conocerla que no sea leyendo. No te queda otra. No te queda otra. Uno dice, bueno, Jefté. ¿Quién era Jefté? Hay que conocer quién era Jefté. Y pero me da la salvación. No sé si te va a hacer la salvación. Necesitas conocer quién era Jefté. Ofni-Fine. ¿Quién era Ofni-Fine? ¿Qué nombre raro esos tipos? Ofni-Fine le pusieron. Bueno, hay que conocer quién era, ¿no? ¿Y quién era la mamá de Moisés? ¿Y quién era la esposa de Abraham? Bueno, la primera, la amante o la segunda. Bueno, alguna de ellas, aunque sea conocer. Necesitamos conocimiento bíblico, ¿no? Porque si no, ¿de qué vamos a predicar? Es más, cuando veamos dentro de un ratito los temas de predicación o los tipos de sermones, hay un tipo de sermón que es el temático, y uno para armar un sermón temático necesita un conocimiento bíblico básico, porque uno necesita tener herramientas en la mente para que el Espíritu Santo tome tú. El Espíritu Santo nos hace recordar, ¿o no? ¿Qué nos hace recordar? Lo que leímos. Lo que no leímos no nos hace recordar. Y entonces estamos fritos. Si hay cosas que no leímos, no nos las puede hacer recordar. Entonces necesitamos cargar el material, el archivo. Después nos van a recordar. Eso dice que los haga recordar las palabras que he oído. Exacto. Entonces necesitamos cargar. Cuando estemos orando, el Espíritu Santo nos hará recordar. Ah, cierto que hay un versículo que dice tal cosa. ¿Y cómo hacer para encontrar versículos? ¿Cómo hacer? Google, claro, ahí está. Ni concordancia necesitaba, le poner las 4 o 5 palabras que... Uy, si mi abuelo hubiera tenido Google, se hubiera salvado todos los viernes a la noche. Mi abuelo caía los viernes a la noche para cenar con nosotros. Él hacía una recorrida de todos los hijos que vivían, unos 4 hijos de él vivían en unas 3 cuadras. Agarraba su bicicleta los viernes, pasaba por lo de uno, hacía una oración, esto después que se murió el abuelo. Pasaba por lo otro, hacía una oración, y último caía en mi casa. Y caía en la casa, hola abuelo, yo qué sé. Y decía, ay Paulito, tráete la Biblia y la concordancia, que hay 2 o 3 versículos que no me acuerdo dónde están. No había Google ahí, no había nada. Ni la G existía prácticamente. Entonces traíamos la concordancia, no, esto no. Y decía, yo me acuerdo que el versículo dice tal palabra, a ver, buscaba. Entonces yo buscaba una concordancia de 700 versículos. Y arrancaba. A ver,
no, ese no, ese no. Y cuando iba por el 400, ese, ¿dónde está? Bueno, está en 1 Timoteo 4:15. Ah, listo, a ver, buscámoslo y lo vamos a anotar. ¿Y tenés algo más? Sí, tengo como 3, 4 más. No voy a dormir más. Bueno, hoy es más fácil, no necesitas tanto la concordancia escrita. Hoy vos ponés en Google y chao. O podés tener una concordancia electrónica. Yo tengo una concordancia electrónica. Entonces, por ejemplo, a ver cuál es la última palabra que busqué. Niéguese. Y encontré que está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Niéguese. No aparece más. 3 versículos más en toda la Biblia que aparece la palabra niéguese. Y en el mismo contexto. Pero hay otra palabra que hubo que ahí aparece un montón. Querés buscar del perdón. Ponés perdón. Ponés casa. Ahí te quiero ver. Me acuerdo que dice casa. No, busqué otra palabra porque te va a volver loco buscando. Porque hay 700.000 millones de casas dentro de Génesis hasta Apocalipsis. Pero necesitamos tener conocimiento bíblico. D. Cualidades personales básicas. Pronunciación. Necesitamos pronunciar bien. Vocalización. Necesitamos vocalizar. Hoy no vamos a hacer ejercicio ni de pronunciación o de vocalización, pero en otra reunión vamos a hacer ejercicio de pronunciación y vocalización para poder mejorar. ¿Por qué? Porque si no, podemos llegar a pronunciar de una forma errónea y si no se entiende, no se recibe el mensaje. Modulación correcta. Es deber del predicador ejercitarse y esforzarse para hablar cada vez mejor, con propiedad. Conocer lo fundamental de la psicología humana. Tengo que estudiar psicología. No, tranquilo, es lo fundamental. Las necesidades básicas del hombre son amor, seguridad, protección, perdón divino, felicidad y reconocimiento. Amor cristiano por la gente, por el pecador, por los perdidos. Ser diligente, estudioso, investigador de la verdad. Conocer ciertos elementos básicos del arte de la predicación. Pasos en la confección de un sermón, cómo organizar un sermón, cómo predicar con éxito. Bueno, esas cositas las vamos a ir adquiriendo, porque las necesitamos. Y uno dice, bueno, yo estaba predicando, no tengo nada de esto. Bueno, pero yo predicaba. Bueno, está buenísimo, yo también lo hice. Pero mientras más de estas herramientas tengamos, mejor saldrá la predicación. Y uno puede decir, no tengo ganas de capacitarme en esto. Bueno, entonces deja de predicar. Es así de sencillo. ¿O no? Porque no somos suficientes. Necesitamos capacitarnos. Y uno dice, bueno, pues yo no prediqué nunca. Bueno, ya te va a tocar, tranquilo. Ya te va a tocar. Tal vez no una predicación de sábado a la mañana al principio, pero tal vez un miércoles, o martes o jueves, de acuerdo a la iglesia donde estén, en el culto de oración. Puede ser también en un JA, en una sociedad de jóvenes, puede ser una meditación en el Club de Conquistadores un domingo de mañana. Entonces, en algún momento hay que arrancar. Pero es bueno arrancar ya con una base teórica de cómo hacerlo. Después en la práctica uno se va dando cuenta dónde comete un error. Pero yo no me quiero equivocar. Bueno, entonces espera que venga Cristo si no te quieres equivocar, porque es imposible no equivocarse. Uno empieza a predicar y la primera vez se te tiembla todo. Después te tiembla pero de forma distinta, pero nunca te deja de temblar. Entonces, uno va aprendiendo en el proceso de la predicación. Y también tener un propósito definido, específico, dice allí. Todo predicador que se presenta ante una congregación debe llevar dentro de sí una santa preocupación por salvar y alimentar a la iglesia. Pero además de esta debe ser de manera precisa y clara hacia dónde irá con su sermón. Debe saber. A esto se le llama propósito específico. Nosotros necesitamos saber a dónde vamos, qué buscamos con el sermón. No es lo mismo salir, voy a hacer este ejemplo para que César no se olvide que le tiene que llevar champaquí. No es cierto, dice. No es lo mismo salir con un grupo de personas a escalar el Champaquí sabiendo hacia dónde vamos y dirigirlo allá, que no sabiendo y capaz que lo llevamos primero por acá, después lo llevamos por acá, después lo llevamos por acá, después por acá, y acá terminamos. ¡Ah, qué lindo lugar! ¿Y este es la punta del Champaquí? No, estamos re lejos, pero no sé. Bueno, acá terminamos, vamos a disfrutarlo igual. ¿No? Hay veces que el sermón arranca así. ¿No? ¿No les pasa a ustedes? ¿No les parece? En vez de ir derechito hacia la punta del Champaquí y te va guiando, bueno, mirá, esta es la primera, acá está la primera estación, acá frenamos, acá está la segunda estación, acá frenamos. No, te dice, bueno, vamos a caminar y síganme. ¿Y hasta dónde te seguimos? No sé, pero ustedes sigan nomás. Entonces vamos para acá, vamos para acá. Y uno te dice, che, ¿y de qué se predicó el sábado de la mañana? Y predicó de no sé, pero estuvo bueno. O sea, ¿pero de qué predicó? No sé de qué predicó, pero estuvo bueno. Porque tal vez hasta nosotros no sepamos de qué predicó. ¿Por qué? Porque no tenemos bien definido el propósito específico, que es llevarlos hasta ese lugar, que es hablarles de esto.
Y es difícil, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Porque nos vamos a dar cuenta que para llegar a conocer el propósito específico, necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Estamos bien hasta acá? Preguntas. No vamos a agotar el material este, después lo ven en su casa. ¿Está bien? Hay mucho acá. Hay mucho. Ya vamos a volver dentro de un ratito un poquito más, pero no lo vamos a agotar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, me gusta los que no preguntan, porque no entienden nada, no importa. Vamos a seguir repartiendo. Repartan este material, se van quedando con uno y dejan el otro. El que no se dispone a leer el material en su casa me lo deja, El que no lo va a leer me lo deja. Claro, hay que llevarlo y leerlo. Ah, no, yo no lo voy a leer. Bueno, déjame notas para que lo lea. Entonces, todos se lo llevan y lo leen. Necesitamos leerlo. Acá vamos a hablar un poquitito del conflicto cósmico y la hermenéutica. Esto está extraído de un libro que se llama Entender las Sagradas Escrituras, de Rey, que es una compilación de otros autores. Está buenísimo, buenísimo. Habla con el director de publicación de la iglesia, compratelo, no es caro, y habla todo sobre hermenéutica. ¿Cómo entender las Sagradas Escrituras? Entender las Sagradas Escrituras. Así se llama. Es espectacular. Espectacular sobre hermenéutica. No es un libro caro y es un libro muy bueno. El apunte es que habla sobre el conflicto cósmico y cómo el conflicto cósmico actúa sobre la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Muy bien, el arte de interpretar, la correcta interpretación del texto bíblico. Cuando hablamos del conflicto cósmico, ¿a qué nos referimos? Muy bien, acá tenemos una América tipo botella de dar vueltas y acá tenemos África, Europa, todo eso. Entonces, el conflicto cósmico son los ángeles caídos y los ángeles buenos, ¿no? De este lado está Satanás, o el Satán, el contrario, el adversario, y acá está Dios. ¿Y acá quiénes estamos? Nosotros. ¿Y dónde tenemos que interpretar? Acá, en la cabeza. Acá tenemos que interpretar. Así que ¿dónde está el conflicto? Acá en la mente. ¿Y dónde se produce el proceso hermenéutico? En la mente. ¿El conflicto cósmico existirá en el proceso hermenéutico? Sí, mucho más de lo que nosotros pensamos. En la palabra de Dios dice que hay tres tipos de hombres, hay más tipos de hombres, pero hay tres básicos. Uno es el hombre natural. ¿Cuál es el problema del hombre natural? No percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Porque las cosas espirituales deben ser discernidas espiritualmente. Así que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Número 2, el hombre espiritual. ¿Cuál es el hombre espiritual? El que percibe. El que percibe las cosas del espíritu, el que está con Dios, el que ¿cuántas veces nació? Por lo menos 2, ¿no? Se pueden hacer más de 2 veces, ¿no? ¿Le presenté alguna vez el sermón del hombre que nació 5 veces? ¿No? Ah, bueno, se puede nacer hasta 5 veces. Ya le voy a contar después algún día. El hombre espiritual es el que nació de nuevo. El de Juan 3. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Según lo que dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este entiende las cosas que son de Dios, porque este tiene una mente espiritual, tiene la mente de Cristo. Ya el Espíritu Santo obrando en su mente para discernir las cosas que el Espíritu Santo explicó. Hay 3 conceptos básicos que hoy no se los expliqué, que son revelación, inspiración, iluminación. Esos 3 conceptos son básicos. La revelación es el acto por el cual Dios capacita a una persona para recibir su mensaje. Algún día lo estudiamos más profundo. La inspiración es el acto por el cual Dios capacita a esa misma persona para transmitir su mensaje. Así que en la revelación
la persona recibe el mensaje de Dios. En la inspiración, la persona, el profeta de Dios, no solamente recibe, sino que da el mensaje. Dios lo capacita para que transmita ese mensaje. En la iluminación, el Espíritu Santo nos capacita para entender el mensaje. ¿Está bien? Entonces, nosotros necesitamos de Dios para poder entender el mensaje. Por eso es importante no ser naturales, sino como espirituales. El nombre espiritual. Pero hay un tercer hombre. El carnal. Es un clavo este. El carnal es el espiritual atrofiado. Sí, ahí está. El carnal es aquel que nació en Cristo Jesús, empezó su crecimiento, pero le agarró una parálisis en algún momento y se quedó atrofiado. Vieron que hay una enfermedad muy rara, fea, horrible, que se llama meningitis. No sé si han conocido a alguna persona que le agarró meningitis y le quedaron secuelas. Creo que no tengo. No se nota por lo menos. No, pero una de las secuelas que queda con la meningitis en muchos casos es la secuela de crecimiento. Quedan más chiquitas las personas. Porque la meningitis afecta al crecimiento. Y a veces afecta al crecimiento intelectual también. En el carnal es como que le agarraron una meningitis espiritual. ¿Por qué? Porque ya no crece. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice, yo les quería escribir como espirituales a los corintios? ¿Pero cómo lo tuvo que escribir? Como a carnales, como a niños en Cristo. Tienen 20 años y soy igual que un nene. Te tengo que dar a tomar leche en vez de servirte el almuerzo. Vení, te sirvo la papilla, le dice Pablo. Vení, poné la boquita. ¿Por qué? Porque no crecieron. Y a nosotros esto no nos puede pasar. O sea, nos puede pasar, no debería pasar. Y si nos llega a pasar, tenemos que orar y clamarle a Dios para que dejemos de ser carnales y volvamos a ser espirituales. Es por eso que el conflicto cósmico repercute en la hermenéutica. Porque a menos que estemos en esta sección, seamos espirituales, todos nosotros acá nacimos de nuevo en Cristo Jesús, así que ya naturales no somos. Tenemos solo dos opciones, somos carnales o somos espirituales. Y si no somos espirituales, los ángeles del mal influenciarán en nuestra vida para que no entendamos. Pero si somos espirituales, los ángeles del bien influenciarán en nuestra vida y en nuestra mente y la acción del Espíritu Santo para que entendamos la palabra. Por ejemplo, en Daniel 8:16 aparece el ángel Gabriel para hacerle entender la visión. En Daniel 9:23 y 24 aparece otra vez el ángel para hacerle entender la visión. Los ángeles son comisionados para hacernos entender muchas veces las palabras de Dios. Hay una cita que se encuentra en la segunda página, página 24, segundo párrafo, donde termina el que viene de la página anterior, y sigue el otro. Dice así: si estudiáis la Biblia con humildad, con ferviente oración en demanda de dirección, los ángeles de Dios abrirán para vosotros sus realidades vivas. Eso se encuentra en ST 18 de septiembre de 1893. Interesante, ¿no? Los ángeles de Dios, ¿qué van a hacer? Van a abrir nuestra mente para que nosotros entendamos las realidades vivas. En Efesios 6:12, la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra demonios. Muy bien, principados, potestades, gobernadores de opiniones de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Traducido es demonios. Entonces, necesitamos del poder de Dios para que los demonios no influencien en nuestra mente para no entender la Biblia. Por eso, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, lo tenemos que hacer con reverencia y con mucha oración. Porque si nos creemos suficientes y vamos a preparar un sermón, preparamos un sermón de tal cosa y nos largamos así sin orar, sin reconocer ante el Señor que no somos suficientes para eso, sin pedirle y darle el derecho a Dios para que mande a sus ángeles y a su Espíritu Santo para que me ayude, estaré solo, pero nunca estoy solo. ¿Se entiende, no? Nunca estamos solos. O estamos acompañados con un montón de ángeles, o estamos acompañados con un montón de los otros. Y cualquiera de los dos hace una influencia para nosotros, negativa o positiva, de acuerdo a quien sea.
Y si yo no oro, significa que me creo suficiente, ¿o no? Porque cuando le pido ayuda, me creo suficiente. ¿Vieron cuando la maestra nos da un ejercicio y dice el que no le salga, avíseme? Y uno dice, ¿qué quiere decir? Si a mí me sale, me creo suficiente. El Señor puede decir, bueno muchachos, cuando vayan a la Biblia, avísenme, que ustedes no pueden solitos, yo necesito ayudarles, necesito iluminarle la mente y el pensamiento para que entienda. Nada, que le voy a pedir, yo puedo solo, chao. Le estamos dando derecho al enemigo de Dios para que influencie nuestra mente y nuestros pensamientos. Por eso necesitamos acercarnos a la palabra de Dios con suma reverencia y con oración. Miren, vamos a la página siguiente, 25. Ahí en el medio, más cortito, más chiquitito, hay una cita que dice, cuando la palabra de Dios se abre. ¿La vieron? Sí. Cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración, cuando los pensamientos y efectos no están fijos en Dios, ni armonizan con su voluntad, el intelecto está enturbiado por la duda, y el escepticismo se fortalece en el mismo estudio de la Biblia. El enemigo rige los pensamientos y sugiere interpretaciones que no son correctas. Interesante, ¿no? Así que esto pasa cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración. Así que para que esto no pase, ¿qué tenemos que hacer? Orar y ser reverentes. Reconociendo que nosotros no somos suficientes para eso. Necesitamos un poder sobrenatural, que es el mismo poder que capacitó a los santos hombres de Dios para recibir la revelación y que los capacitó y los inspiró para que nos transmitan la revelación. Escrita, hoy la tenemos, pero necesitamos que Dios nos ilumine para poder interpretarla. Porque sin eso, diremos cualquier cosa. Y si en algún momento preparamos algún sermón o alguna meditación sin pedir la dirección de Dios, lo único que tenemos que hacer es reconocerlo y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, la verdad que lo hice mal, lo hice yo solo. Así que andás a ver lo que dije. Pero ayúdame para que nunca más lo haga. Ayúdame para que de ahora en adelante, cada vez que necesite preparar algo, te pida ayuda. Para que me reconozca insuficiente y para que pueda depender de tu capacidad. Está bueno, ¿no? Porque si nosotros nos reconocemos insuficiente y dependemos de Él, tenemos la victoria. Cuando nos conocemos a nosotros como suficientes, ya está. Estamos derrotados, sin siquiera hacer nada. Muy bien, pasamos a la siguiente página, 26. Vieron que voy tocando, esto está buenísimo, pero si hablo solo de esto y analizamos todo el costo, no nos queda para lo demás. Así que ustedes se llevan todo el apunte, vamos a tocar unos puntitos. El papel del Espíritu Santo en la hermenéutica. El Espíritu Santo dirige el proceso hermenéutico. En Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda la verdad. En Zacarías 4:6 nos dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. En la página 27 hay un subtítulo que dice la mente transformada y la mente de Cristo. ¿Lo vieron? Sí. Muy bien. ¿Voy muy rápido? Sí. Muy bien, vamos a bajar. Vamos. Como de costumbre. Tienen que orar más por mí, se mandan de repente. Hemos recibido el Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice 1 Corintios 2:12. En Juan 3:6 también nos dice que las cosas del Espíritu, nos habla de las cosas del Espíritu, los nacidos ¿de quién? Del Espíritu. Nosotros necesitamos ser espirituales para entender las cosas ¿de quién? Del Espíritu. Y todo lo que es esto, la palabra de Dios, son cosas del Espíritu. Si no estamos en el Espíritu, jamás las entenderemos. Ah, pero uno dice, bueno, pero no necesito ustedes ser... Cualquiera entiende que si Jesús murió y uno lo acepta, uno se salva. Sí, pero es el principio de la ciencia de la salvación. No es tan sencillo. Hay mucha profundidad en eso. Ah, pero ¿qué profundidad? Jesús vino, se hizo un ser humano, murió, resucitó, se fue al cielo y ya está. No es así, ya está. Dentro de ese proceso hay un montón de cosas que si las entendemos, cada vez más profundamente nuestro carácter se irá transformando. Y eso es de lo que debemos predicar. En cada sermón que hagamos o meditación tiene que aparecer Cristo. Y nosotros como predicadores tenemos que quedar desdibujados detrás de Cristo. Si en un sermón se acuerdan más de mí que del mensaje, estamos fritos. Estamos fritos. Uno se puede acordar de una anécdota que alguien contó en algún sermón y que le pareció graciosa, pero tiene que dar el mensaje claro. Porque si fue solamente la anécdota, de nada sirve. ¿Está bien? Pastor, Sí, Wilson. tenía un profesor que cuando preparaba un sermón, una acción en la iglesia, tenía un mes de anticipación para preparar un sermón,
Y por él pasaba que un hermano le decía, mira, no voy a poder ir a dar el sermón yo, y él se comprometía, sí, dice, ¿para qué le dije que sí? Tengo una semana para dar el sermón. Y dice que con esa semana, él como tenía poco tiempo y tenía mucho trabajo, dependía más de Dios. Y cuando más dependía de Dios, confiaba más en Dios, oraba, mejor le salía el sermón, que cuando él creía en él y lo preparaba con un mes de anticipación. Así es. Mientras más dependencia tengamos de Dios, Él nos ayudará. Pasa que a veces nos confiamos en nosotros mismos. Ah, prediqué tantas veces. Ah, me pidieron un sermón, a ver, voy a agarrar alguno de los bosquejos viejos que tengo y listo, ni lo voy a repasar. Es lo mismo cuando uno va a dar un estudio bíblico, ¿no? Va al estudio bíblico de la fe, Jesús y Cristo le va a dar y ya diste 700 millones de veces la fe de Jesús. ¿Y qué estudio vas? El 4. Ah, listo, voy a ir, total, ya me lo sé de memoria. Fuiste, ya fracasado. Agarrar el estudio bíblico y repasar. No, pero ya me lo sé, lo di un montón de veces. Repasar, darle derecho al Espíritu, reconocerte como que no podés. Y ahí dependemos. ¿Cuánto tiempo lleva preparar un sermón? Bueno, un gran predicador dijo que por cada minuto, 1 hora. Y de preparar, de trabajo. O sea que si uno quiere predicar un sermón de 35 minutos, ¿cuánto necesita? 35 horas para prepararlo. Ah, doctor, ¿qué sermón está preparando usted? Sí, el preparar un sermón lleva tiempo, porque hay que orar y hay que estar seguro que lo que voy a decir es lo que Dios quiere que diga, y no lo que yo quiero decir. Un gran error que se comete a veces preparando sermones es que uno agarra el sermón como si fuera un rebenque. ¿No? ¿Saben lo que es el rebenque, no? Sí. El padal al caballo. Y había algunos que no le daban solo al caballo. Le daban al río cuando se portaba mal también, ¿o no? ¿A cuánto le han pegado alguna vez con un rebenque? ¿A nadie? Sí, a algunos le han pegado, claro. Por eso saliste derechito. No, estoy curvado. Golpe, esquivó el golpe. El sermón no es un palazo, no es un rebenque. Hay gente que por ahí podés pasar este peligro. Dicen, tenés que preparar un sermón. No, ahora le voy a dar. Esto no aprende, así que ahora le voy a dar. Fuiste. No entendiste nada. Le va a dar derecho al conflicto cósmico a los enemigos para que te digan cómo le tenés que dar. Así mientras más se enojan y se ofendan, peor, más división va a haber en la iglesia. Entonces, pero sí tiene que ver la necesidad que tiene la iglesia. Exacto. Para Exacto. Cuando uno va a predicar tiene que analizar, como leímos, las necesidades de a quién le va a predicar. Porque si no es imposible predicar. Pero es diferente analizar las necesidades que querer dar un palazo, ¿no? Porque el sermón no es para pegarle a nadie. El sermón es para alimentar. Es un mensaje que te baja de Dios. Exacto. ¿Y cómo se compara la palabra de Dios en la Biblia? Como lámpara. Con una lámpara. Muy bien, así que el sermón debe alumbrar. ¿Con qué más se compara la palabra de Dios? Con la semilla. Con el pan, con la semilla. Con la Así que verdad. tiene que crecer, tiene que germinar con la verdad. ¿Y el pan qué hace? Leuda. ¿Pero qué hace cuando lo comes? Te alimenta, te llena o no, te sacia. ¿Saliste alguna vez de un sermón con hambre? ¿Espiritual? Y se asocia también a la libertad, porque si te das con el pan, Claro. el peso de los... Exacto, con la libertad. Hay veces que podemos estar en un sermón y salir con hambre espiritual, porque el mensaje no nos alimentó. O hay veces que podemos predicar y no alimentar a nadie, alimentamos nuestro propio ego, nuestro propio yo, tampoco alimentó a nadie. Cuando la gente era alimentada por los sermones de Jesús, salían saciadas, pero con ganas de más. Salían saciadas porque, ¡ay, qué rico que estuvo este sermón! Pero, ¿cuándo viene el próximo? Qué lindo sería que nuestro sermón, la gente salga de la iglesia saciada y diga, ¡ay, qué bueno que sea sábado para volver a escuchar otra predicación! Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Bueno, vamos a cerrar porque ya el tiempo se nos ha ido. En este reloj son las 8 menos 10 de que llegamos, pero en el otro son las 9 y 5 ya, así que vamos a tener que dejar ese. Bueno, ahora no vamos a trabajar, bienvenido Juancito. Ahora no vamos a trabajar con apuntes hechos, ya esos son los apuntes, después tengo otro más que le voy a dar que es una sola hojita. Eso después lo estudian en la casa. La idea es en algún otro momento tener el segundo taller de esto. En el segundo taller no vamos a tratar sobre lo que está en esos apuntes, pero van a necesitar lo que está en esos apuntes para entender lo que vamos a tratar. Entonces,
Tómense el tiempo en su casa de leerlos y estudiarlos con relación a los apuntes estos. Porque en el próximo taller vamos a necesitar el conocimiento previo de lo que está ahí. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir hablando de algunas otras cositas que tenemos que ver en las cuestiones bien prácticas a la hora de desarrollar un tema para una meditación o un sermón. Hay algo que se llama línea argumentativa. Línea argumentativa. Necesitamos, para preparar el sermón, tener una línea argumentativa. Y uno dice, bueno, ¿y qué es la línea argumentativa? Bueno, es el desarrollo desde la salida hasta dónde? Hasta la llegada. Es saber dónde quiero llegar. Porque si no sé dónde quiero llegar... ¿Alguna vez salieron a dar una vuelta en auto, en moto, en bicicleta, sin saber a dónde uno quería llegar? Sí. ¿No? Qué gente aburrida que son ustedes. Sí. Tienen que salir de alguna vez, no predicando, pero alguna vez tienen que salir de alguna vuelta. Te puedo decir bici, en auto, en moto y luego caminando. Caminando, Por sí. eso no dije nada. Ah, está bien, está bien. Caminando también. Y uno anda dando vueltas, ¿no? Uno anda dando vueltas así, y va para un lado, para el otro, para el otro. Y capaz que una vez alguien que iba al lado tuyo, te preguntó, che, ¿y a dónde vamos? ¿A ningún lado? ¿Cómo que a ningún lado? Y no, estamos dando una vuelta. Yo qué sé a dónde vamos. A veces los sermones pueden correr eso, ¿no? Como habíamos dicho. ¿Qué te saqué? Y me sacaron a dar una vuelta. Pero el sermón tiene que tener un inicio, una salida y una llegada. Porque si no te quedas ahí como en offside, en mala posición. Así que necesitamos una línea argumentativa. El sentido de un sermón es decir algo con sentido. ¿O no? ¿Qué es eso? Porque si no decía algo con sentido está frito. Miren lo que dice Nehemías 8:8. A ver, ¿quién puede leer el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8? Aquel que lo encuentra, lo lee. 8:8. Leían en el libro de la ley de Dios claramente, dando el sentido para que entendieran la lectura. Gracias, Mati. ¿Dando qué dice? El sentido. ¿Para qué? Para que entendieran la lectura. Así que el sentido del sermón es decir cosas con sentido. ¿Con qué tipo de sentido? Espiritual. Con un sentido espiritual. Dando a entender las cosas que la palabra quiere decir. Pero hay veces que el sermón, en vez de ser así, puede ser así. Sin pie ni cabeza. ¿Está bien esta figurita? ¿Está buena? No, no está buena. Pobre, le falta la cabeza. Se entiende, pero no sé, ¿no? Que tiene una H que da la vuelta, que un perchero. Así pasa cuando te damos uno de esos sermones y la gente sale y le dice a alguien, che, ¿qué se predicó? No sé qué era, porque la forma no se entendía bien. Entonces necesitamos armar una línea argumental con sentido, con coherencia. La línea argumental normalmente tiene que ser ascendente. No por dificultad, sino por conceptos. Tiene que arrancar desde lo más básico y con coherencia ir increciendo hasta la llegada, hasta lo que el sermón quiere terminar o finalizar. Todo sermón tiene que finalizar en un llamado, en un apelo, en una conclusión, que sea la oportunidad de tomar una decisión por Cristo. Porque el predicar es persuadir para la salvación, según algunos autores también. No manipular, persuadir. Porque ustedes saben que la mente humana es fácil de manipular también, pero Dios no nos llamó a manipular a nadie. ¿Han sido manipulados comprando algo? Sí. Te manipulan y te venden. Ojo, Juan, no me manipulé a nadie ahí. Y entonces te manipulan y te dicen, bueno, le va a llegar la semana que viene. Y cuando te llega la semana que viene, dices, no, yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque a las 2 horas que compraste y que firmaste, ya te sentís mal y dices, mirá cómo me enganchó. Si yo no necesito eso, ¿para qué firmé? Te sentís manipulado. Y cuando te sentís manipulado, te sentís engañado. Entonces el sermón no es para engañar a nadie, no es para manipular, es para persuadir. Si yo sé que acá todo este sector se va a inundar
Y vengo a decirle a las personas que se va a inundar para correrlas. No las quiero manipular, las quiero persuadir para que se salven. Porque tal vez no me crean, pero necesito persuadirlas, porque si no las persuado, se van a morir ahogadas. A las personas necesitamos persuadirlas para la salvación, pero no manipularlas. Pero para persuadir para salvación necesitamos decir cosas con sentido espiritual. Con sentido espiritual. La línea argumental también se puede definir como un hilo conductor, donde podemos seguir ese hilo por donde quiera que vaya el sermón, y en cada lugar tiene algo especial, siempre con sentido espiritual. Uno de los objetivos de la predicación es construir algo maravilloso en la mente de aquel que está escuchando, ¿o no? ¿No te diste cuenta de algunos de esos sermones que más te gustaron en la vida? Que es así como que, ¡wow! Mira lo que me presentó. Gloria a Dios. Mira qué impresionante. Y capaz que es un concepto sencillo, pero es algo maravilloso. Algo que te cambió la vida. Algo que hizo un antes y un después, que seguramente el predicador ni idea tiene de lo que pasó en tu mente, porque lo hizo el Espíritu Santo. Y está buenísimo. El objetivo es construir algo maravilloso en la mente de quien nos está escuchando. Es por eso que necesitamos tener presente la línea argumental. Vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes va a escribir. Va a escribir en 15 palabras o 16 lo que quiera dar a conocer en un sermón. Tema abierto, lo que quiera. Puedo predicar de la oración, de la salvación, del fin del tiempo, de la profecía de Daniel 2, de la estatua de Nabucodonosor, lo que sea. Pero en 16 palabras necesito que me pongas una idea que te gustaría transmitir a las personas en una predicación. Hay gente acá que ya ha predicado, hay gente que nunca predicó, pero pensá en un tema que te gustaría transmitirle a alguien y sintetizarlo en ¿cuánto? 15 palabras. ¿Estamos? Bueno, a ver, ¿quién va a compartir? ¿Alguna cosita? ¿Silvi? A ver qué tenemos. Sí, comparta. No sé cómo terminarlo, pero así. Jesús está viniendo a buscarte y anhela que formes parte de ese grupo de redimidos. Prepárate. Él te amó. ¿Cómo puedes responder a ese amor? Muy bien. Él quiere transmitir una idea de llamado, ¿no? De llamado a atención, un apercibimiento de que Jesús te ama y te viene a buscar y necesitas prepararte. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí, Nati? Yo quiero transmitir que debemos ser como Jesús a cada paso que damos. Muy bien. Porque eso transforma el carácter. Muy bien, excelente. Debemos ser como Jesús a cada paso que demos. Excelente. ¿Alguien más? ¿Tere? Si Jesús recibe tu voluntad y le permites que te guíe, podrás brillar por él. Muy bien. ¿Para qué es esta idea? ¿Alguien más quiere compartir? Todas mujeres, ¿no? Todas mujeres, che, todas mujeres. A ver. A ver. La mayoría las pone una mujer, pero predica más joven. Estamos tomando para no ser hermosos. Claro, vayan anotando, muchachos, vayan anotando. Hermanos, ¿para qué nos sirve esto? Porque si vos querés transmitir esto de la línea argumental, si no tenés una idea clara, ¿cómo vas a desarrollar algo que no sabes dónde tiene que llegar? Entonces, si queremos transmitir que al darle la voluntad a Cristo, seremos como Él y brillaremos más, ahora se viene la pregunta, ¿y cómo le demuestro a los hermanos que al darle la voluntad a Cristo, seremos como Él y cada día brillaremos más? O sea, la pregunta sería, arrancamos por el final y vamos armando de atrás. Exacto. Es uno de los procesos. Puede haber distintos procesos de armado de un sermón, pero uno de los procesos es a dónde quiero llegar. Porque si no sé a dónde quiero llegar, ¿dónde arranco? Uno dice, quiero subir a Champaquí. ¿Y de dónde tengo que arrancar? Y de Villa no sé cuánto, que está ahí atrás, ¿no? Quiero ascender el Himalaya. Y bueno, de acá desde Argentina. No podés. Tenés que arrancar ya. Entonces, si uno sabe dónde quiere llegar, puede saber desde dónde arrancar. El asunto es que para saber desde dónde arrancar necesitamos conocer a la gente. Hay veces... Y a ver, Sí. yo pensé en eso desde mi propia experiencia. Claro. Aplicando la inteligencia emocional, o sea, que Exacto. por otro, para ver por qué lo que me llamó la atención para empezar a conocer más de Cristo. Claro. O el mensaje que me movilizó en mi vida para Transmitir lo mismo para que otros se seguirlo. movilicen. No, excelente. Sería como Tu experiencia. tomar Jesús
como maestro. Exacto, sí, y está buenísimo, está buenísimo. Cuando uno dice, ¿cómo es el tuyo, Nati? Quiero transmitir que debemos ser como Jesús a cada paso que demos. Muy bien, la idea sería transmitir, Imitar a Jesús. exacto, imitar a Jesús. Seamos como Jesús a cada paso que demos. Ese es el sermón. ¿De qué hablo? De que tenemos que ser como Jesús a cada paso que demos. La gente cuando se vaya tiene que tener eso en la mente. ¿Y de qué voy a hablar? Y bueno, voy a hablar de cómo fue Jesús. Y bueno, y como un sermón temático, ¿no? Es un sermón temático. Hay sermones que son textuales. El sermón temático es el que desarrolla un tema con diferentes versículos bíblicos. El sermón textual es el que desarrolla un tema, pero con una sección de versículos y no sale de ahí. O sea, puede salir de ahí para explicar esos versículos, pero el sermón se desarrolla en esos versículos. Por ejemplo, uno podría desarrollar un sermón del milagro de Juan 9. El milagro cuando Jesús sana al ciego, que después lo llevan a la sinagoga. O de Juan 11, la resurrección de Lázaro. Y uno se puede mover a otra parte de la Biblia para ir explicando lo que pasa, pero su sermón es la historia de la resurrección de Lázaro. ¿Se entiende? Ese es uno textual. Pero el temático, por ejemplo, podría decir, tenemos que ser como Jesús en cada paso que demos. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y cómo hago para transmitirle a la gente que tenemos que ser como Jesús a cada paso que demos? Necesito encontrar un texto bíblico que lo explique, que lo desarrolle. Y podemos ver cuando Jesús dice en Mateo 11, 19, tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, ¿no? O podemos ver en Pedro, cuando Pedro se bajó y lo siguió, que él le dijo, vení, caminá, y podemos ir a la historia de la barca en la tormenta, y cuando lo ven a Jesús como un fantasma, y entonces le viene y dice, siguió las pisadas del maestro, pero a menos que tengamos la vista firme en Jesús, no seremos como Jesús a cada paso que demos, porque cuando sacamos la vista de él, nos hundimos en las circunstancias de la vida, ¿no? Usándolo como ilustración. Pero si uno sabe dónde quiere llegar, el Espíritu Santo nos puede ayudar a saber cómo llevar a la gente hasta ahí. Claro. Pero si uno no sabe... Puedes tomar ejemplos de la vida de Jesús. Claro. De Jesús. Exacto, sí. El asunto es que si no sabemos dónde queremos llegar, ¿a dónde nos llevamos? ¿No les parece? Sí. Uno dice, por ejemplo, bueno, quiero predicar de la oración. Bueno, pero ¿a dónde los querés llevar con predicar de la oración? A la comunión. Bueno, entonces puedo predicar de necesitamos orar más para ponernos en más comunión con Dios. Y que la gente cuando se vaya con esa idea. Ahora bien, Señor, ¿cómo lo armo eso? ¿Cómo le digo a la gente en tu palabra que necesitamos orar más para ponernos en más comunión contigo? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo la idea, sé a dónde llevarlos. El proceso inverso es, voy a leer Juan 11, la resurrección de Lázaro. ¿A dónde me quiere llevar? ¿Se entiende? Esa para tu estudio. Ese es más difícil. Claro. ¿Por qué? Porque no es un tema que yo quiero presentar a la iglesia. Es el tema que presenta ese texto. Y ahí tengo que estudiar aún en más profundidad. Los sermones más fáciles de armar son los temáticos. Los más ricos son los textuales. Tienen otro sabor. Llevan más tiempo, llevan otra cocción, pero son más sabrosos. El temático es más fácil porque vos buscas textos que hablen de eso y podés armar un sermón. Pero el textual, vos te tenés que resumir al texto. A ese texto se le llama perícopa. La perícopa es una extensión de texto bíblico que se sabe dónde termina, porque donde termina el texto arranca con otra cuestión. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Después arranca con otra cuestión. La parábola de las 10 vírgenes. Después de eso arranca con otra cuestión, con otra parábola, pero con otra cuestión. Entonces el texto es la parábola de las 10 vírgenes. La pregunta es, ¿a dónde me quiere llevar Dios con las 10 vírgenes? No es que vos te preguntás, bueno, quiero transmitir esto, voy a usar la parábola de las 10 vírgenes. No. Ahora la pregunta es, la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuál es la idea que me quiere transmitir? En 15 palabras. No, lo que tendríamos que hacer. Las 15 ¿No? palabras. Claro. Entonces es decir, tengo que desarrollar, y a eso se le llama proposición o idea homilética. Lo que quiero transmitir.
Y cuando lo tengo, a la proposición, con la idea homilética, la puedo ir repitiendo varias veces en el sermón, demostrando con las secciones del sermón esa idea homilética, esa proposición. Y la gente cuando se vaya, ¿con qué se va a ir? Con eso en mente. Y cuando le pregunten ¿de qué predicó? Y de que tenemos que ser como Jesús a cada paso que demos. ¿Y qué texto utilizó? Bueno, me acuerdo que utilizó este texto, este otro, pero era clara la idea. Tenemos que ser como Jesús a cada paso que demos. Necesitamos eso, claridad, y enfocarnos en un punto, porque si no terminamos predicando un montón de cosas y al final la idea de la persona no queda centrada en un aspecto y en un aprendizaje, sino que se desperdigan un montón de cosas. Wilson. Sí, no sé si estará bien o estará mal. Me habían enseñado de que cuando vas a predicar un sermón, tienes que predicar algo que te haya pasado a vos, o que a partir de prepararse el sermón cambia algo en tu vida en ese momento. Muy bien. Lo mejor es predicar algo que uno ha vivido, ¿no? Sobre todo en las ilustraciones y en el aprendizaje. Hay una cita en Obreros Evangélicos y en el Evangelismo que dice que nosotros no deberíamos predicar de algo que no estemos viviendo. ¿Se entiende? No deberíamos predicar de algo que no estemos viviendo. No tenemos que decir, hace esto que yo no hago, pero hacelo. Necesitamos decirle, hace esto y ya hacerlo, porque si no, no tenemos autoridad. Por eso te habrán dicho que uno tiene que experimentarlo primero y después predicarlo. Porque si no, uno con qué autoridad va a predicar si uno no es lo que está predicando. Porque la predicación también es el testimonio. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. En los templos, en las casas, en las calles, en todos lados. ¿Y cómo predica uno en la calle? Con el testimonio. Porque la gente hoy, tristemente, está cansada de los sermones simplemente vocales, verbales. Está cansada de ver que la gente sabe mucho pero vive poco. El poder del Espíritu Santo es cuando el predicador está viviendo lo que dice que hay que hacer en la palabra. Cuando es hacedor de la palabra. Porque ahí no te sentís engañado. Dicen que tu comportamiento ya predica el 43% del sermón que vos vas a dar. Claro, sí, totalmente. Y entonces imagínate que uno diga, como decía hoy, tal vez nadie sabe, pero vos sos un clavo dirigiéndote a tu mujer y a tus hijos en la iglesia y estás predicando sobre que hay que ser amoroso en la familia, sobre que hay que hacer esto, lo otro, y lo de abajo te dicen, cambio siguiente, chanta, ¿qué haces predicando eso? Y capaz se le dice, ¿viste que el otro día me reventó y le gritó a mi vieja? Le dice al compañerito al lado, ¿cómo le da la cara para predicar eso? O el compañerito al lado no dice nada, pero está pensando, che, tu viejo no le dice nada, pero está pensando en decirle, che, tu viejo cómo le da la cara para predicar esto si es un chanta. Yo cuando voy a jugar a la play con vos me doy cuenta. ¿No? Entonces, necesitamos vivirlo y después predicarlo. Por eso somos insuficientes. Necesitamos de la ayuda del Señor. Bueno, ¿cómo hacer para desarrollar el sermón tras una línea argumentativa? Porque ya sabemos ahora que necesitamos la línea argumentativa. Pero ¿cómo hacemos? Lo mejor es pensar en el sermón como un viaje. Llevando a la gente a través de un viaje. Entonces hay que acompañarla. Y vamos a llevar a la gente a través de un viaje en avión. ¿Cómo arranca el viaje en avión? Hay que subirse al avión, ¿no? Entonces en la introducción, la primera parte es subirse al avión. Entonces el avión empieza a andar y empieza a despegar. Y el despegue, ¿cuánto han andado en avión? Yo nunca anduve en avión. Varios. ¿Han tenido despegue así medio? ¿Es lindo? No. Así que la introducción tiene que ser lo más buena posible, porque si no va a arrancar mal el viaje. ¿O no? Entonces, cuando A algunos les produce, hace poco me viajó por primera vez, y a algunos les produce náuseas. Entonces tomarse la pastillita. Claro, exacto, la oración, muy bien. Y uno tiene que hacer esto, no en una cosa abrupta, sino que tiene que ser algo suave en la introducción para llevarlos hasta el tema que quiero predicar, que es el viaje. Y ahí viene todo el sermón. Que normalmente el sermón se divide, ¿no? La división del sermón. Y después del sermón, ¿qué viene? El cierre. El cierre, la conclusión. Lo más difícil. Si esto era difícil, ahora se viene el cierre. ¿Vieron las películas alguna vez, los que no han viajado en avión, de algún aterrizaje forzoso? ¿No? Hay una película que una vez que el avión no podía, primero iba a descender en un aeropuerto, entonces hizo
pero no lo dejaron descender y tuvo que subir de nuevo. ¿Iba a descender a otro aeropuerto? No lo dejaron descender, tuvo que subir de nuevo. Se terminó estrellando. Algunos sermones terminan estrellados. ¿No les parece a usted? Uno no sabe cómo terminar. Bueno, y ahora para ir cerrando, chao. Cuando dijiste la palabra para ir cerrando, la mente del que está sentado se preparó para 3 minutos más. Te cerró la Biblia. 3 minutos más, ¿eh? Olvídate. Entonces uno llega acá, para ir cerrando, y empieza a cerrar. Van 10 minutos. Y el de abajo dice, no dijo que era para ir cerrando. Es tan grande la puerta que no la puede cerrar. Bueno, mis hermanos, ya la hora se ha pasado, así que vamos a ir terminando. Te quedan menos 7 minutos, ya no tenés ni 3. Entonces empezamos a... otra vez. Y no saben cómo terminar. Y entonces... Bueno, mis hermanos, esta es mi deseo y mi oración. ¡Chao! Se estrelló el avión. ¿No le ha pasado? ¿Han escuchado sermones así? ¿O capaz que lo predicamos? Necesitamos hacer de la conclusión algo suave, donde aterrice, suavecito, y la gente esté cómoda. Porque si no la gente se pone tensa. El que está sentado y te ve que da vuelta para un lado, te ve que da vuelta para el otro, que voy cerrando, que ya cerrando, que la última palabra, que el último texto, que... ¡Ay, papá, basta! ¿Cuánto vas a estar? ¿O no? Sí. Entonces tenemos que tener cuidado con esas palabras. A mí me gusta decir, bueno, este es el último texto. Y luego cuando queda un texto solo. Porque si digo eso cuando faltan 4, aparte que le miento a la gente se prepara para el chau. Una vez que vos dijiste, y esto atento, en serio, y pensás si a vos no te pasa lo mismo. Yo estoy sentado escuchando tu sermón. Vos me decís, bueno, vamos a cerrar. Yo me preparo 3 minutos más, 4 minutos más, termina el sermón. Vamos a cerrar. ¿Cuánto te lleva una introducción? 5 minutos. Bueno, el aterrizaje va a llevar lo mismo, 4 o 5 minutos. Y vos ves que ya arrancó por otro lado, y que se fue con otro texto, y que arrancó por allá, y decís, pero mira, aquí va a cerrar. Ya te cerraste. Lo que se cerró no es el sermón, sino tu mente. ¿No te ha pasado? Ya lo recibí, ya te empecé a Pero por preguntar. ahí que cierran la idea y quieren seguir explicando lo que acaban de cerrar y lo Claro. largan otra vez. Sí, y eso no es que arrancan. quieren bajar, eso se pasan dando vueltas acá en el cielo, sí. ¿No? Y entonces, sí, y esto así. Ah, porque también lo podríamos explicar de esta forma. Otra vueltita más. Y entonces, ah, claro, porque en tal texto, otra vueltita más. Chao, pero te cerraste, o te mareaste, porque estás dando vueltas y te mareaste. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ver la línea argumentativa como un viaje, pero tiene que ser un viaje lindo. Claro. Donde haya una linda introducción, un lindo desarrollo del viaje del tema y un lindo aterrizaje. ¿Puede haber turbulencias? No debería. Por ahí. En los aviones puede haber turbulencia, en los viajes de los sermones no debería. No debería. ¿Puede haber gente que se ponga nerviosa? Sí, pero tiene que ser por el tema, por el viaje, pero no porque el avión tenga un problema. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite para que el viaje sea progresivo y suave. Con ser suave no significa que tenemos que hablar así, no. Significa que tiene que estar organizado y que cuando digamos que se va a cerrar, que lo cerremos, que esa es la oración. Pero tristemente a veces podemos llegar a correr el peligro de preparar sermones casi sin orar. Casi sin orar. Pensemos primero, acuérdense, 35 minutos. ¿Cuánto nos tendría que llevar prepararlo? 35 horas. ¿Nos llega a 35 horas preparar un sermón? ¿Estamos dedicando 35 horas a preparar un sermón? ¿O 3 horas? ¿O 45 minutos? ¿O 1 hora y media? ¿Y será por eso que no tenemos sermones tan poderosos, no le parece? ¿Será que en vez de preparar el sermón 35 horas, tenemos que orar 35 horas? Para Capaz que de estas 35 horas necesitamos orar 10. ¿O 20? Sin duda. El asunto es que, ¿no les pasa a ustedes? Capaz que me pasa a mí nomás. O me pasaba, porque ahora casi no escucho ni un sermón, porque donde te tengo que predicar como si me pastor, imagínate que el pastor así se siente. Pero, ¿no les pasa a ustedes a veces que uno se sienta y no ve poder en la palabra? ¿No percibe poder? ¿O que uno predica y no ve poder? Ahora, eso también es verdad que estamos hablando del predicador, pero también tiene que ver con qué actitud yo voy. Yo también claro. me he pensado muchas veces cuando escucho un sermón. Siempre pienso y le pido a Dios que no vea a la persona que está ahí, Claro. sino que interprete. Como oyente decís vos. Claro,
Sí. Si yo voy con esta actitud espiritual, De recibir. como hermano de iglesia, cada día de la semana me voy preparando Sí. para recibir el sábado, y bueno, predique el que predique, Dios algo me va a hablar. Sí, totalmente, totalmente. Dios siempre utiliza el instrumento humano, siempre. Y si nos predisponemos a escuchar, Él siempre nos habla. Ahora bien, nosotros como predicadores tenemos que reconocer que muchas veces que estuvimos ahí parados, el Señor tuvo que hacer milagro tras milagro, los oyentes, y le tuvo que poner un filtro y hacerle escuchar otra cosa. Porque fuimos un clavo, porque no predicamos lo que Él quería que prediquemos, porque no eran las ideas de Él, sino que eran las nuestras. ¿Cómo asegurarse para eso? Y en esto, en el tiempo de preparación de un sermón. No sé qué me decía el otro día, Ramón, ¿cuánto tiempo me llevaba a preparar un sermón? Ah, los chicos estaban en el club, en un campamento. Dicen, pero bueno, preparar rápido. ¿Qué no voy a preparar rápido? Le digo. El que prediqué el sábado pasado me llevó como 30 horas, 40 horas. Hace 3 semanas que lo vamos preparando. ¿Y cuándo lo preparás? Y todo el día lo preparo. A veces que estoy yendo de una casa a otra y le voy orando, Señor, y acordate, y este versículo, ¿cómo lo presentamos? Y esto, y lo otro, y lo otro. Y buscando un libro, buscando otro libro, buscando un manual, buscando otro manual, buscando un comentario bíblico, diccionario bíblico, y te lleva un montón de tiempo. Pero son los hermanos más ricos, porque le da tiempo para que leude, lo vuelve a amasar, le da tiempo para que leude, lo vuelve a amasar, lo llevas al horno tranquilito, y cuando sale, sale un pancito delicioso. Pero, claro, un aroma así como así. Qué rico que estuvo. Los otros salen medio apelmazados, medio... Ramón. Para mí, por experiencia hablo, porque me ha tocado que mientras uno más ora a Dios y se entrega más a Dios, Dios lo utiliza. Amén. A veces me ha pasado que durante la última semana del sermón es una lucha constante, y mientras uno más tiempo se dedique al estudio de la Biblia, Dios le va dando más claridad. Es así. A mí me pasó hace poco en Santa Ana, venía preparando un tema, yo digo, seguro hasta el jueves, y el viernes me arrodillé y le pedí a Dios si era la voluntad de Él que diera ese sermón o no, y si no, que me mostrara Él los otros versículos y qué tema. En menos de 4 horas me dio vuelta todo el sermón. Mira, gloria a Dios por eso. Y no es nada, cuando lo llevé y los hermanos lo escucharon, fue una emoción grande para cada uno que escuchó. Amén. Por eso lo importante también es pedirle a Dios la presencia del Santo Espíritu para preparar un sermón. Así es, Ramón. Y no olvidar también de los ángeles que también están con nosotros. Exacto. En cada momento. Esa es la base. Esa es la base. En el proceso hermenéutico, que es la interpretación de la Biblia, y el proceso homilético, que primero es la preparación, después la apreciación, es necesario estar en el Espíritu. Y, o sea, lo que he vivido siempre cuando he dado el tema de la salida, también para llegar hasta el fin de sermón, con una promesa hecha por Dios, una promesa que lo fortalezca la iglesia, porque uno lo que tiene que pensar es que cuántos hermanos están ahí y que están sufriendo. Claro. Los problemas que tienen, gente que viene de afuera, cómo ve, cómo lo que uno habla, entiende o no entiende, o sale bien o sale mal. Muy bien, excelente. Justo fuiste al punto que nos toca seguir. ¿Cómo hacer uno para presentar un sermón con línea argumental? Lo primero es ver a quién se lo vamos a presentar. Hay un predicador que su nombre era, su apellido Grisí, que él hablaba de una silla. Decía, cuando yo preparo el sermón, se lo tengo que predicar a Natalia, así que agarro 2 sillas, en una me siento yo y en la otra Natalia. Imaginariamente, ¿no? Y dice, voy a presentar el sermón como le sirve a Natalia. Ahora después le voy a presentar para César, padre de familia, anciano de iglesia, Natalia madre de familia, trabajadora, que hace 3-4 años que está en la iglesia, César debe hacer unos 15 que está en la iglesia. Después se le va a presentar a Juan, hombre más grande, está solo, ha quedado viudo, sus hijos son todos grandes, ancianos de iglesia, a ver cómo le sirve. Después se le va a presentar a Ariel, después se le va a presentar a Pablo, después se le va a presentar a Benjamín, a Matías. Benjamín tiene 5 años, Matías tiene 12, 13. Hay que pensar en la gente que tenemos, porque en el sermón van a estar todos. Entonces, mientras vos le vas dando ese lugar, el Espíritu Santo te va armando los pensamientos de cómo presentar cada parte del viaje, para que todos vayan entendiendo y todos se lleven una parte del mensaje. Porque por más que prediques el sermón del Día de la Mujer, tiene que haber una parte que le sirva para los varones también.
Y por más que predique el sermón del día del niño adventista, tiene que haber una parte que le sirva a los adultos, porque no le va a predicar solo a los niños. Otra cosa que voy a decir, bueno, va a ser un sermón joven, que está solo con los jóvenes. Bueno, está bien, pero anda sentando a cada joven. Pero en el sermón normal no hay solo jóvenes, o solo ancianos, o solo adultos, o solo mujeres, o solo hombres. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de estudiar a las personas? Ir poniéndose enfrente con los hermanos de esa iglesia, si es que los conocés, por ahí te invita a predicar a otra iglesia y no sabes ni quién hay, pero si los conoces, ir poniendo a esas personas y ver cómo le puede servir tu sermón, cómo le puede ayudar. Ramón. Sí, uno de los temas que dice que el mensaje primero es para el predicador, que si al predicador no le ha llegado, tampoco le va a llegar a la iglesia. Exacto, por eso decíamos hace un rato que si uno no lo vive, no lo puede predicar. O sea, primero tengo que vivirlo, experimentarlo, después tengo la autoridad para predicarlo. Si no, no, porque estaría mintiendo. Estaría diciéndole a los otros, hagan lo que yo digo, no hagan lo que yo hago. Pero sí o sí primero tengo que vivir. ¿Cuál es el problema principal que se presenta en este caso del sermón y la línea argumental? Tengo mucho que decir y tengo poco tiempo para hacerlo. ¿O no? ¿No le ha pasado cuando dice, bueno, voy a hablar de esto, voy a hablar del otro, voy a hablar del otro? Y bueno, entonces hay tres cosas que tenemos que hacer para solucionar este problema. Miren cuáles son. ¿Qué hay que hacer? Cortar. Segundo. Y tercero, seguir cortando. Hay que achicar. No, es que yo quiero hablar de todo. Bueno, te da una clase entonces, un seminario como esto, pero un sermón no te da 35 minutos. No, yo voy a predicar 1 hora 10 y que se la banque. Bueno, sí. A los 35 minutos no está escuchando más nadie. Van a quedar sentados por respeto. Pero olvídate de que les produzca algo, le va a producir hambre. Así, ¿cuándo va a terminar este? No, entonces, tenemos que entender y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a cortar, ayúdame a cortar, ayúdame a cortar. Ahí te doy. El problema de esto es que necesitamos despojarnos del yo. Hay alguien que una vez escribió, la única forma de que el sermón sirva y sea poderoso es que dejes tu ego en la calle y te limites a ser simplemente un vehículo de transmisión de las ideas de Dios. La única forma es dejar el yo allá, en la calle. Porque si quiero contar todo lo que quiero contar, no va a ser un sermón. Va a ser una predicación extensa. Uno dice, pero no se puede predicar 1 hora. Sí, se puede. El asunto es que la mente de los que estén ahí te reciban 1 hora de mensaje. Normalmente, la mente de hoy cada vez recibe menos. Pero con 35 minutos, está bueno. Está bueno. Y lo que no pudiste decir ahí, y bueno, no lo digas. Hay que cortar. A veces menos es más. Hay una ley, la ley de Pareto. No sé si la conocen. La ley de Pareto. Pareto era un italiano. Era la Waldimir. Bueno, no me acuerdo el nombre. Pareto. La ley de Pareto es la ley 20-80. 20-80. Pareto decía, el 20% de trabajadores de una empresa produce el 80%. Culpa del 20% del problema, estamos perdiendo el 80% de ganancia. 20-80. Y lo interesante, se da en la mayoría de los casos. Lo importante de tu sermón está acá. Lo otro es relleno, o son cosas que vos querés decir, pero no son importantes para la palabra, la idea que vos querés transmitir en 15 palabras. A esto hay que cortar. No hay tiempo para eso. Te tenés que destinar a este 20%. El asunto es que a veces nos duele tanto. Porque en este 80% está esa cosa novedosa que vos descubriste. Que nadie la sabe. Yo la sé, pero los hermanos no. O sea, escuchó un predicador, se lo tengo que decir antes que lo escuchen en internet, porque entonces va a ser mía la idea. Y me lo voy a sacar. Y bueno, ¿y eso qué relación marca con esto? No tiene relación, pero obviamente ese versículo para demostrar que es algo que ellos no saben. Fuiste. El ego está acá, no allá en la calle. ¿Se entiende, no? Y no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado que presenté algo simplemente porque era novedoso, era llamativo, estaba bueno, pero no tenía nada que ver con lo importante del sermón. Y capaz que los hermanos se fueron pensando en eso novedoso. De esto no se enteran de nada. ¿Quién ganó ahí? El ego. Y el enemigo. Que alimenta mi ego. Para que predique de algo que va a llamar la atención más que el mensaje que Dios tenía para las personas en esa mañana, en esa tarde, en esa noche.
Impresionante. Entonces necesitamos armar una línea argumental, pero dejar el ego al costado. ¿Cómo más? Todo sermón con una línea argumental debe responder a 3 preguntas. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? O sea, una progresión. ¿Se entiende? Si tu sermón no es progresivo, está frito. Está frito. Vamos a armar un sermón progresivo, así, rapidito. Una idea. ¿De qué podemos armar el sermón? ¿De qué les parece? Un tema. La creación. La creación. Muy bien. Más progresivo que eso. La creación. ¿Dónde arrancamos? ¿Quién creó? Dios, Muy bien, entonces arrancamos en el creador. Dios creador. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo? ¿Qué creo? Esta es la introducción. Vamos a presentar a Dios como creador. Pero ¿qué es lo que queremos presentar de la creación? ¿Cuál es la idea? ¿Los días? Bueno, entonces la idea homilética o la proposición podría ser: Dios es el creador de todo lo que existe. O podría ser: Dios diseñó todo lo que existe y también la semana de 7 días. Y estableció un día para adorar. Entonces hablaríamos de la creación exaltando el sábado. ¿Está bien? Porque tenemos que tener una idea, porque si no sabemos para dónde ir. Entonces lo tenemos que llevar con este qué y ahora qué hacia eso. Dios es el creador. Acá en la introducción ya pusimos 2 versículos que dicen que Dios es el creador. ¿Qué? ¿Qué creó, dijimos? Muy bien. Así que presentamos Dios, creador de la tierra. ¿Dónde lo vemos a eso? Muy bien. Génesis 1. ¿Y qué? ¿A dónde nos situamos después? Tenemos que llegar al sábado. ¿Dónde nos situamos? Creó 6 días y Muy bien. descansó. Dios, creador de la semana. Por un día. Muy bien. Esta es la primera división, esta es la segunda división. ¿Y ahora qué? Dios, creador de qué? Muy bien. Dios, creador del sábado. Dios creador. ¿Pero qué? Sí, Dios creador de toda la tierra. ¿Y qué? Y el Dios creador de la semana. ¿Y ahora qué? Y Dios creador del sábado. ¿Y ahora qué? Bueno, tenemos que tomar una decisión. Conclusión. Un llamado, ¿no? A la adoración. ¿Vas a adorar a Dios en el día que te invita a orar? ¿Se entiende? ¿El qué y qué y ahora qué? ¿Hay una progresión? Sí. Bueno, lo hicimos en 5 minutos, tampoco pueden esperar que bueno. Ay, no es fácil hacer este. No es fácil. Esto lleva tiempo. De 35 horas pasamos a 4 minutos y medio. Entonces, no pueden esperar. No hagan un sermón de esto, por favor. Esto es un mamarracho. Pero bueno, se entendió la idea, ¿no? Sí. Tiene que ser progresivo. Porque si no hay progresión, va a haber saltos y la gente se pierde. En algunos saltos perdiste a uno que iba en la montaña rusa y ¡pium! Salió volando. Chao, a veces no lo agarraste más. Porque está perdido. ¿Y a dónde quedamos? ¿Y dónde va ahora? ¿Y relación con qué lleva esto? Nada, fuiste, ya está. No enganchó una. Entonces tiene que haber una progresión. Para ver una progresión, vos lo que podés hacer es ir conectando la sección que estás hablando junto con la sección anterior. Ya que Dios es el creador del universo, vamos a hacer un poquitito un foco en esta película, en este viaje. Vamos a enfocarnos en una parte del universo. En la próxima clase que tengamos vamos a hablar de los elementos que tenemos para la predicación, vamos a hablar de los elementos audiovisuales y cómo se utilizan. Uno podría llevar una foto de la galaxia y después del planeta Tierra. ¿Quién creó ese globo que está ahí? Entonces podríamos ir a Dios como creador de la Tierra. Y entonces ahí te podrías ir, pero Dios, aparte de crear la Tierra, creó los tiempos. Entonces podrías mostrar el tiempo que tarda la Tierra en rotar en sí misma. Podrías mostrar el tiempo que traslada. El tiempo del satélite Luna que gira sobre la Tierra. Y podrías decir, che, ¿la semana? ¿Por qué tiempo está marcado? Por ninguna, mi gloria. Dios, creador de la semana. Como Dios creó la Tierra y como Dios creó el universo, Dios también diseñó la semana. ¿De cuántos días? De 7.
Y como Dios diseñó la semana, le puso una joyita a la semana. Entonces el sábado. Y la conclusión ahora es el llamado. ¿Se entiende, no? Progresión. Sin progresión, estamos fritos. Bueno, ya nos tenemos que ir. Son las 10 menos 10, así son re tarde. Vamos a cortar. Sí. Porque ya si no, de lo que siga, no vamos a entender nada. Entonces, gente, Allá no. Ahora nos encontramos en Libertador. déjenme decirle una sola cosita más. Necesitamos ser vulnerables. Cuando te presentes en el sermón ante una persona, no te presentes como el que la sabe todas. No sirve. Tenés que estar al lado de esa persona. Tenés que ser uno más. Si te presentás como el grande estudioso de la Biblia, como yo hace 30 años que soy adventista, y tengo toda la colección del comentario bíblico adventista en mi casa, y me compré el 9, que es el tratado de teología. Sí, tengo ese también. Y no, tengo un montón de libros y te presentás como el gran estudioso y nadie te va a prestar atención. No, sí, no voy a llegar nunca, soy como el ticuete, acá hasta que se lee. No. Entonces necesitamos mostrarnos como realmente somos. Y según lo que dice Jesús, no somos nada. Humildes. No somos nada. Siervos inútiles. Y eso cuando hacemos lo que corresponde. Ahí llegamos a esa categoría, ¿no? Dice, cuando ustedes hagan lo que se les mande, digan, siervos inútiles son. A veces no hacemos ni lo que nos mandan, así que ¿qué seremos? No sé qué hay. Atrás de siervos inútiles no sé qué hay. Pero bueno, cuando hacemos lo que se nos manda, Señor, soy siervo inútil. Así que mis hermanos, pregunta. Pero además con todas las preparaciones que podamos tener, Dios ya dijo, separados de mí, Nada pueden hacer. No, podemos tomar 50 millones de cursos de homilética. Sin Jesús podemos ser buenos conferencistas, pero no seremos buenos predicadores. Podremos entretener mucho al oído humano, pero no transformaremos el corazón. Y hoy, tristemente, hoy por hoy, hay mucho entretenimiento y poco poder. Hay muchos cuentitos y charlitas detrás del púlpito y poca palabra. Yo he estado escuchando sermones que tienen 2 versículos. Y después un montón de anécdotas, un montón de cosas. Donde no hay palabras, no hay poder. Sin una palabra no hay poder. Eso que dijiste, que capaz que sea el tema de la experiencia, cita en el Jejuay o cosas, ¿dónde iría en el...? Bueno, ya cuando la próxima vez que nos reunamos vamos a ver, porque cada división de esta tiene una organización. ¿Sí? Entonces hay 2 o 3 formas de organizarla, pero hay una que es bien sencillita, que si uno la aprende, puede generar un esquema mental, no solamente en uno, sino en nosotros también. Pero siempre, siempre, siempre tiene que seguir progresión. Tiene que haber una progresión. La verdad bíblica, el análisis de esa verdad bíblica y el traer la neutralidad ahora. La aplicación, exacto. Porque si no, no me sirve. Sí, porque esto, lo otro. Que la profecía de Daniel 2 se cumplió así, y Babilonia, Medo, Persia, Grecia, Roma, los 10 dedos. Listo. ¿Vieron cómo se cumplió la profecía? Pues la predica me sirve. Ya se cumplió, o sea, así está todo bien, pero ¿y a mí? Hoy, que no sé cómo pagar la luz, ¿de qué me sirve la profecía de Daniel? Y yo que estoy peleada con mi esposo, ¿de qué me sirve Daniel 2? Y yo que estoy creciendo en el espíritu, pero tengo problemas en mi labor, ¿de qué me sirve Daniel 2? ¿Se entiende? Entonces todo tiene que servir para fortalecer espiritualmente a las personas, porque simplemente conocimiento lo podemos dar en estudios bíblicos o en seminarios como hoy, pero la predicación es alimento y el conocimiento solo no alimenta. La gente viene destruida los sábados, y a ustedes le habrá pasado y a mí también, ir destruido un sábado para recibir fuerza y no te dan nada, te dan 2 galletitas y te vas con un hambre bárbaro a tu casa y hay que esperar una semana más para comer, ¿o no? Entonces hoy tenemos una lucha terrible contra YouTube. ¿Cómo le gana a YouTube? Es imposible competir contra YouTube. ¿Quién está en YouTube? Y están todos los grandes predicadores. Indudablemente te van a dar más ganas con el día que me toque predicar en tu iglesia, quedarte a mirar, no sé, un bullón, un porte, un bol, un cualquiera de estos, quiere escuchar a Pablo. Bueno, es lo que hay. Pero entonces, hay que orar mucho para no ser como bullón, como porte, como bol. Hay que orar mucho para que ese día aquel que escuche salga alimentado. Simplemente eso, que salga alimentado, que salga saciado de palabra. ¿Para qué? Para que pueda sobrevivir hasta el martes, miércoles o jueves que tiene el culto de oración, y hay gente que ni va al culto de oración, así que tiene que sobrevivir hasta la otra semana, hasta el sábado. Mis hermanos, cuando prediquemos esa es la responsabilidad que tenemos, dar de comer. Y tristemente a veces nos falta fe.
como le pasó a los discípulos. Dadle vosotros de comer. ¿Y con qué le vamos a dar de comer? Y acá tenemos. Con esto. No necesitamos más que esto. Padre Celestial, gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también, Señor, porque aunque no sabemos nada, podemos empezar a aprender junto a ti. Te queremos pedir que siempre nos ayudes a reconocer que no sabemos nada. Amén. Que dependemos de ti a cada paso. Amén. Bendícenos, Señor, como grupo de estudio para que podamos seguir avanzando en esto, que es aprender cómo presentar tu palabra. Tú nos has mandado, Señor, a predicar el Evangelio. Nos has mandado a que la predicación del Evangelio no sea de palabras, sino que sea con testimonio. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Amén. Y aparte de vivirla, poder proclamarla con las palabras que tú quieres poner en nuestra boca, de la forma que tú quieres que lo hagamos. Y que cada vez que tú nos llames a dar una meditación, a hacer un sermón, podamos tomarnos el tiempo, tener las herramientas necesarias para poder desarrollarlo como tú tienes la idea y como es tu voluntad. Amén. Señor, perdónanos porque seguramente en algún momento predicamos lo que nosotros quisimos y no lo que tú querías. Pero te pedimos que de ahora en adelante no pase más eso. Que cada vez que prediquemos lo que tú pongas en nuestra mente. Que oremos mucho al momento de preparar un tema y que podamos estar seguros de que tú lo preparaste en nuestra mente. Bendícenos ahora al regresar a nuestra casa. Mañana tenemos un desafío lindo. Acompáñanos para encontrarnos allí en el CPC de Villa Libertador. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.